¿sí? El doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, que además me complace mucho que hemos coincidido en un par de ocasiones y hemos podido compartir algunos comentarios y insights del sistema de salud en México, de muchas cosas que pueden pasar. Y bueno, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Hoy vamos a estar hablando de el futuro de los dispositivos médicos en México. Le agradezco mucho al doctor. Y doctor, por favor, pues por ahí si hay alguien que no te conozca, si nos puedes hacer una muy breve reseña de quién eres y sobre todo el por qué te has dedicado tanto a la parte de salud pública, desde todas las posiciones que has tenido en el sector público. Me gustaría que nos compartieras el por qué. Por favor, doctor. Primero agradecerte mucho a ti y al Instituto de Ventas la invitación para poder dialogar con todo un universo de personajes que se encuentran hoy en el sistema virtual nacional o internacional y que atienden este diplomado. Yo soy médico de profesión, soy cirujano general como especialidad. Tengo especialidad en salud pública también, estoy certificado también en salud pública. Y tengo doctorado en ciencias de la salud y tengo doctorado en medicina pública. He sido médico de base, subdirector, director de hospital, subdirector, director de Escuela de Medicina y secretario general de la Universidad de Guanajuato. He sido secretario de Salud en 2 ocasiones, secretario de Desarrollo Social en 2 ocasiones. Y hoy estoy aquí en la Ciudad de México porque vine a registrarme otra vez, ya a credencializarme por 5.ª ocasión como legislador. He participado en la Comisión de Salud, en la Comisión de Seguridad Social, en Ciencia y Tecnología, en Educación. Eso es de mi expertise profesional, porque me dediqué siempre a la docencia y me he dedicado a la política desde hace algún tiempo, después de haber terminado mi primer periodo como secretario de Salud del 2000 al 2006. En 2006 fue mi primera experiencia como legislador federal, donde promoví la ley del tabaco, modificaciones en cuidados paliativos, también modificaciones para que pudieran insertarse todo el mecanismo de biotecnológicos en la ley de salud, entre muchas otras reformas que hemos estado generando. Y me di cuenta que como cirujano yo operaba en promedio 120 cirugías por año. Ahorita una sola ley como la del tabaco, que fue de mi autoría, pues creo que mejorado la vida de muchísimos millones de mexicanos. Entonces me gusta mucho la política, me gusta la administración pública, me gusta servir a los demás y en legislación, bueno, pues hemos podido combinar, pues conocer la técnica de la medicina, la especialidad de la medicina, la administración pública en el sector, la administración privada. He ejercitado y he estado en el Hospital Ángeles León, en una unidad de quirúrgica privada y en un sanatorio privado. Y bueno, pues con este estándar, a 40 años de distancia de haberme graduado el 28 de febrero de hace 40 años como especialista, ya hay alguna experiencia acumulada, estimado Francisco. He sido muy sucinto, pero pues espero haber cumplido tu cometido de autopresentación. Sí, doctor, de verdad, muchas gracias. Obviamente, una persona con tu trayectoria, poder hablar de toda una carrera, ¿sí? En breves minutos no es suficiente, pero te agradezco este resumen tan pequeño y sobre todo yo me quedo con la parte de el por qué. O sea, creo que al final quienes hemos encontrado un mejor propósito, buscamos siempre hacer más por más personas, no solo por uno mismo, sino por más. Como dices, como cirujano, podías atender a un cierto número de pacientes con tu habilidad. Desde la curul has podido eh, promocionar mucha mejor salud para todos los mexicanos. Y eso yo creo que es lo importante. Y bueno, algo que no comentaste, pero que quiero también traer aquí a esta charla, es que coordinaste la mesa de salud de una de las dos propuestas en la pasada elección reciente. Y pues con esta amplia experiencia que tienes, no solo en tu estado, sino a nivel legislativo también, ¿cuál sería el diagnóstico actual del sistema de salud mexicano? Bueno, me parece que México se encuentra en un país con buenas oportunidades de salud, como, considerando la inversión que tenemos en salud y el resultado en salud, un indicador básico que es la esperanza de vida, podemos decir que hemos tenido buenos avances en los últimos 30 años. Creo que la esperanza de vida en México de 73 años en los varones, de 78 en la mujer,
pues no es un mal indicador para un pueblo que apenas le destina del presupuesto público el 2.8% del PIB, cuando lo recomendable es el doble, al menos 6 puntos del PIB. Somos el gobierno que menos invierte en toda Latinoamérica. Entonces tenemos varios factores que analizados por separado, pues estamos en un mal ranking, simplemente comparándonos con Latinoamérica, con 11 países de Latinoamérica, ya no digamos comparándonos con los países de la OCDE, en tasas de médicos por 1.000 habitantes, de enfermeras, de infraestructura médica, en tasas de vacunación básicas como difteria, tosferina y pertusis, por mencionar algunos. Y cuando hablamos en innovación, que es un tema clave en el tema de dispositivos médicos, pues también quedamos muy lejos de lo que hubiéramos esperado. Sin embargo, el estar lejos nos da muchas áreas de oportunidad. A mí me parece que este gobierno, en los últimos 6 años, ha habido un poco de declive por el reacomodo del sistema de salud, ves el INSABI, ahora el IMSS Bienestar, el ceder los estados, algunos de ellos, su infraestructura y personal, que no termina de cuajar a 6 años de distancia y que se visibiliza el que van a buscar fortalecer las instituciones, la centralización de los servicios de salud a través del IMSS Bienestar para la población asegurada, pues tiene no, simplemente el reto de tener menos presupuesto que el Seguro Popular y que el INSABI, por ejemplo. Sin embargo, creo que la voluntad de que pueda el pueblo de México ir caminando me parece obvia. Hoy mismo por la mañana, Salud Pública de México, con base en lo que ha ocurrido en las encuestas de salud y nutrición, pues marca los grandes retos que tenemos en promoción de la salud, en prevención de la salud, en vacunación de la salud, en tratamiento oportuno, aún en cuidados paliativos. Entonces yo sí veo una gran oportunidad para el sistema de salud mexicano y sobre todo para todos aquellos que están haciendo y que están estudiando hoy algunas profesiones relacionadas con la salud. Por ejemplo, hay grandes oportunidades para las enfermeras, para las licenciadas en nutrición y algunos aspectos del bienestar, para aquellos profesionales de salud en rehabilitación, para aquellos que tienen además que ver con temas de autoeducación en diabetes, en hipertensión, pues que son la principal carga de este país en la enfermedad. Yo concluiría con que México ha tenido grandes avances en salud en los últimos 50 años, ha estado un poco atorado en los últimos 6 años, claramente por la poca visión del gobierno federal desde su Plan Nacional de Desarrollo. Se cruzó además una pandemia importante en México, una descoordinación con los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Y bueno, pues que muchos profesionales de salud, incluyendo todos los privados como tú y como yo, bueno, pues estuvimos rezagados en que nos protegieran contra la COVID, contra el SARS-CoV-2, y que a estas alturas pues seguimos con muchas tareas por hacer, ¿no? Entonces, pero yo me encuentro entusiasmado por lo que puede venir, me encuentro muy contento por lo que hemos hecho como país en los últimos 50 años, y bueno, la tarea está por consolidar este nuevo sistema de salud. Tenemos que integrar muy bien el sistema privado de salud al sistema público y, por supuesto, a través de convenios también con la medicina social. Hasta ahí mi primer rebote, estimado Francisco. Muchas gracias, doctor. Y bueno, definitivamente tu experiencia, tu conocimiento, pues nos ilustra claramente todo lo que comenta. Y creo que como nación, todos vamos a coincidir en el qué. O sea, sabemos que tenemos un buen sistema de salud que ha crecido mucho en los últimos, como en los últimos 50 años, pero todavía hay muchísimo rezago y coincido, hay grandes oportunidades. O sea, aquí este rezago prefiero traducirlo en oportunidades. Y este que, tener un mejor sistema de salud, pues a todos nos conviene. Aquí yo creo que el desafío es el cómo. Ahorita mencionaste un par de cuestiones, pero ¿cuáles crees que serían tú los cómo que podríamos implementar para que nuestro sistema de salud en México mejore? Mira, una primera parte me gustaría a mí pensar en un sistema integral de salud, es decir, que la población asegurada, la no asegurada, la que tiene un gasto médico mayor asegurado, que no importa dónde vivas, no importa cuál sea tu nivel socioeconómico, puedes tener acceso al menos a un paquete asegurado de servicios de salud. Es una cobertura universal de salud tan soñada desde hace muchos años, pero sin embargo, cuando tú analizas ya con fineza el recurso para cada subsistema, ves tú, por ejemplo, que para el mismo paquete de servicios, en teoría universal, de promoción, de prevención, de tratamiento, hasta cuidados paliativos, si tú eres un trabajador de Pemex, se le entrega a la institución un poco más de 40,000 pesos por año.
Pero si estás en la Sierra de Chiapas, en el Bienestar, se entregan 4,000 pesos. Claramente los costos para llevar servicios de salud a más de 182,000 localidades de menos de 2,500 habitantes. Si tú quieres llevar servicio de salud a lugares donde no hay internet, donde todavía batallamos un poco por el agua potable, en donde el manejo de alimentos, en el manejo de oportunidades en educación y en desarrollo económico para las zonas es complejo, en donde sigue siendo una carga importante de la enfermedad, el que la gente sigue cocinando con leña, teniendo inclusive enfermedades catastróficas como el cáncer de pulmón, lo hace un poco complejo. En esta primera oferta yo creo que hacer una buena cobertura de salud y dar la inversión necesaria para hacerlo, tendría rápidamente que haber, ya sea recursos fiscales a través de impuestos estatales, ya sea a través de gastos de bolsillo, ya sea a través de coaseguros, pero que realmente tú puedas tener un paquete de servicios garantizado, no importa en dónde vivas. Y aquí, bueno, pues los dispositivos médicos tienen muchas tareas por hacer. La medicina digital, la salud digital, la telemedicina, la teleconsulta, el expediente clínico electrónico y todos aquellos aspectos de inteligencia artificial que adicionalmente pueden ayudar a disminuir la brecha que existe hoy en estas desigualdades simplemente por el lugar donde vives, por el número de especialistas existentes, por la capacidad del sistema de salud para contratarlos y para dar las herramientas, podría ayudar mucho. Entonces, ¿cómo hacer prevención, mejores condiciones hospitalarias? ¿Cómo hacemos condiciones laborales justas para la gente que se tiene que ir a una zona rural con su esposa, con sus hijos, donde no hay sistemas educativos que quizás satisfagan a la familia en su conjunto? ¿Cómo hacemos para que haya satélites de media distancia para hacer conexión digital? ¿Cómo hacemos que un expediente clínico, si tiene seguro social o ISSSTE o Pemex, o dejas de tenerlo, continúe vigente sin que tengas que gastar doble? ¿Cómo hacemos para hacer el cálculo de la oferta de servicios en las vacunas que se ocupan en esas comunidades desde el embarazo hasta comunidades urbanas que tienen un centro empresarial importante donde hay más de 10,000 trabajadores, donde hay una comisión mixta de seguridad e higiene? En conclusión, la primera parte tiene que ver con el financiamiento de los sistemas y saber que tenemos diferentes tipos que requieren una inversión diferenciada y que a la fecha sigue siendo una inversión per cápita claramente con antecedentes históricos y que no parece lo mejor, estimado Francisco. Bueno, muchas gracias, doctor, por la respuesta. Definitivamente es complejo. O sea, el cómo, hay muchos cómo que atacar, son muchos caminos que hay que seguir. Coincido en que un gran rezago se tiene que atacar por diferentes caminos, por diferentes vías. Mencionaste ahorita cómo los dispositivos médicos podrían incorporarse y reducir esas brechas, reducir ese rezago, especialmente entonces a partir de la telemedicina, el expediente clínico electrónico, poder acercar los pacientes o sus diagnósticos a especialistas que siguen concentrados en las urbes principales del país o de cada estado. Eh, Sin embargo, pues esta tarea, en mi opinión, tendría que ser conjunta. No se la podemos dejar solo al gobierno. Eh, Entre la empresa privada, el gobierno y también nosotros como sociedad. En este caso, me gustaría preguntarte, ¿tú qué papel consideras que deben jugar las empresas privadas, especialmente las de dispositivos médicos, para aportar en estos cómo? Bueno, no solamente cuál podría, sino cuál están. Realmente, si un sector en el área de la salud ha crecido de manera impresionante, ha sido el de dispositivos médicos, incluyendo el software, con todos aquellos dispositivos móviles que hoy tenemos para hacerlo. El papel del sector privado, claramente conjugado, por ejemplo, con el sector de investigación, con el sector universitario, con asociaciones civiles, con medicina de acercamiento, juega un papel fundamental. De ahí su gran crecimiento por arriba de lo esperado incluso, tanto en la importación para México, que la gran mayoría vienen de otros países, y que, por ejemplo, con el caso de Brasil, pues ha tenido un crecimiento sin precedentes en los últimos 5 años, casi del 28% en un lapso de 2 años, y en contrario a lo que pasa en Europa, por ejemplo, cuando las empresas asiáticas quieren llevar allá dispositivos, pues ha disminuido su capacidad de poderse difundir allá. Yo creo que México, con más de 40 plantas nacionales, con una capacidad de exportación muy superior hoy a la importación, con nearshoring, dando empleos formales, no solamente ayudan a la salud, sino con esta inversión
en empleos formales, con esta inversión en exportación de productos, ayudan además al país para tener la metodología, para tener las herramientas tecnológicas en nuestro país de primera mano. Yo imagino, por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus, que solamente son casi 20 millones con prediabetes y 11 millones con diabetes mellitus. La primera causa de ceguera en México es diabetes mellitus. La cantidad de oftalmólogos es insuficiente. La capacitación para que nuestros médicos puedan detectar retinopatía diabética es muy baja. Entonces, cuando tú tienes cámaras no midriáticas y esto lo asocias a tomar fotografías sin que tenga que haber midriasis en estos pacientitos, que a través de la nube puedes detectar en menos de 2 minutos la probabilidad de que tenga o no retinopatía diabética y luego conducirlo hacia el centro más cercano con un C5, con un lugar donde se pueda hacer fotocoagulación y además aspectos educativos en su propia comunidad a través de diplomados para que puedan tener educación terapéutica en diabetes, ellos y sus profesionales de salud, disminuiría una carga tan social, tan pesada para el paciente al quedarse invidente en la etapa adulta. Su capacidad de aprendizaje, su capacidad de incorporarse a la sociedad se vería muy reducida. Y en cambio, haciendo esta estrategia de que tenemos la capacidad para hacerlo en nuestra tierra, tenemos la capacidad tecnológica para ponerlo en la nube, tenemos la capacidad tecnológica para hacerlo llegar en los expedientes a quienes toman las decisiones, tenemos la capacidad de movilización para llevar a estos pacientes a recibir la atención terapia. E imagínate lo que significa evitar la ceguera en uno, ya no digamos en miles de pacientes como podría ocurrir en México, que por cierto, a través de la pandemia y el diferimiento en cirugías, pues hoy tenemos una carga de la enfermedad por enfermedades oculares que perfectamente son manejadas a través de inteligencia artificial, a través de telemedicina y dispositivos, como es el glaucoma y la retinopatía diabética. Tan solo por mencionar un ejemplo, que en un país de 130 millones de habitantes, de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, se beneficiaría de manera muy simple con lo que hoy tenemos en este México nuestro tan querido, estimado Francisco. Muchas gracias, doctor. No, definitivamente sí, sí, estamos obligados, la empresa privada, y yo creo que todos los mexicanos a aportar, ¿no? Para reducir este rezago en salud. Y como bien lo mencionas, y solo tomaste un ejemplo de tantos, ¿no? O sea, una consecuencia de una enfermedad que prevalece tanto en nuestro país como es la diabetes, ¿no? Y la consecuencia de la ceguera por glaucoma o por retinopatía diabética. No, Y es solo tiempo un de, ejemplo. tiempo en la inversión, por ejemplo, Querétaro, que tiene hoy un campo de farmacia muy importante, que tiene ya inclusiones al espacio aéreo internacional, al universo, y que podría hacerlo perfectamente un lugar céntrico, Querétaro, Guanajuato, toda la cadena del Bajío, en donde el nearshoring en Guanajuato, el nearshoring en Baja California, el nearshoring en la frontera, estos mecanismos de turismo en salud que se dan en San Miguel de Allende, por ejemplo, bueno, pues son áreas de oportunidad, no solamente en salud, insisto, también en economía. Recordar que el desarrollo humano tiene tres grandes vértices. La salud por un lado, la educación por el otro y el desarrollo económico. Entonces, no solamente la salud es una inversión económica, sino además a través de los mecanismos específicamente del tema de dispositivos médicos, con las oportunidades que tiene México de tener nuestro primer exportador cruzando la frontera norte, como es Estados Unidos, nos daría oportunidades impresionantes, teniendo cuidado claramente en los próximos años de las industrias asiáticas que se pretendan poner en México, porque al menos sí se está endureciendo el tema de los aranceles y podría no resultar ser tan atractivo luego si, por ejemplo, llegara el presidente Trump y poniera los aranceles impresionantes para esas industrias chinas o orientales que se ponen en nuestro país, con un mecanismo de tratar de disminuir la mano de obra barata e impuestos bajos hacia Estados Unidos y Canadá. Ya lo dijeron ayer mismo los embajadores de Canadá y de Estados Unidos, pues que ven como riesgo esto que está casi por aprobarse en el Congreso Federal de la pérdida del Poder Judicial de la autonomía. Simplemente hace unos momentos ocurrieron dos fenómenos curiosos. Por un lado, en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso se aprobó por 22 votos de Morena y sus rémoras partidos contra 17 del PAN y los partidos de oposición para que se quiten todos los organismos autónomos. Imagínate, quitar la transparencia, quitar el IFETEL y muchos más, pues va a ser un serio problema. Y por el otro lado, que el INE en su sesión básica, 7 votos contra 4, le estará dando a Morena
20% más de curules a las que ganaron en las elecciones. Con eso tendría mayoría constitucional y claramente todos los mecanismos para hacer un entorno de inversión adecuado, para dar certeza jurídica, sin haber un juez imparcial como sería el Poder Judicial, estaría retrayendo las inversiones, ya la calificación de México se disminuyó, simplemente con la amenaza, pues ahora que se haga realidad el 1 de septiembre, los días subsecuentes, va a ser algo complejo, Francisco. Las amenazas ahí están para una de las industrias, creo, que han dado en los últimos años mucho mayor crecimiento a nuestro país. Concuerdo contigo, doctor. Definitivamente, eh, este tema es mucho más complejo que solo la cuestión de salud o los dispositivos médicos. De hecho, la semana pasada, antepasada, la Secretaría de Economía convocó a un evento donde invitó a pequeños empresarios y startups mexicanas, eh, eh, junto con grandes empresas transnacionales que están aquí en México y a la banca de desarrollo, como para empezar a tratar de articular algunos mecanismos para desarrollar innovación, desarrollar tecnología, porque a pesar de que en este momento coincido contigo, el nearshoring es algo único que sucede en el mundo y el más beneficiado es México. Eh, el año próximo en la revisión del TIMEC y especialmente con el cambio de gobierno que se podría dar en Estados Unidos, creo que sí tendríamos un riesgo importante a través de incorporar en ese nearshoring a las empresas asiáticas que hoy día están llegando a México para a tener acceso al mercado más grande del mundo. Así es, Francisco. Yo creo que el TEMEC se revisará de manera plena en el 2026, pero claramente las señales que estamos mandando como país no son muy afortunadas en estos momentos. Yo estaba muy entusiasmado con Claudia Sheinbaum porque había mandado algunas señales de reflexión. Vamos a esperarnos tantito, vamos a sentar un poco a las aguas, pero en los últimos días me ha parecido un poco, no sé si cuánto la presión del presidente López Obrador, pero parecía fuera de control de ella misma. Y si va a tener una mayoría apabullante en el Congreso y no se autocontrola ella sola, si no es capaz de contenerse ella misma, va a ser un desastre con pena para nuestro México querido. Sí, y créeme que las noticias que nos das, esto de la desaparición de los órganos autónomos, bueno, todavía falta, ¿no? Que pase por el Pleno del Senado. Este, y bueno, creo que hoy día algo que muchos mexicanos tenemos un gran temor es en la desaparición del Poder Judicial. Dejaríamos de ser el país que somos, un país que debe tener su ejecutivo, su legislativo y su judicial para poder tener un balance. Pero bueno, esas cuestiones políticas de son, nos afectan mucho, pero pues bueno, hay quienes simplemente tenemos que reaccionar como ciudadanos a esas situaciones. Hay otros actores ahí, como en tu caso, que pueden hacer un poquito más. Yo sé que en este momento es complicado, pero te quiero hacer una pregunta, doctor. Si tuvieras la oportunidad de implementar una política pública en materia de dispositivos médicos en este momento, ¿cuál sería esa política y por qué sería esa? Haría una política en tres paneles. La primera estaría fortaleciendo la autoridad regulatoria. Muchos sabemos nosotros que la COFEPRIS no mejora la eficiencia del sistema de salud. Entonces, el tiempo que se tarda para autorizar un nuevo dispositivo, el tiempo que se tarda para autorizar un protocolo de investigación, el tiempo que se tarda para dar la seguridad y más cuando son dispositivos que incluso tú traes por la experiencia del extranjero, se hace muy complejo. Yo la COFEPRIS mejoraría la capacitación de sus miembros, el reclutamiento, haría la digitalización de procesos, no el escaneo de procesos, que eso no es digitalización. Digitalización de procesos, haría la validación de acuerdo de equivalencia con otros países, con agencias regulatorias formales, serias, y sin duda haría una armonización con mejores prácticas y estándares internacionales. Estos parámetros serían en una de las bandas. En la segunda de las bandas, yo continuaré haciendo esfuerzos para poder hacer coinversiones, como ocurría antes, con fideicomisos en donde participara el gobierno, ya sea con estructura mayoritaria o no, como sería el caso del propio Birmex, pero a través del CONACYT, donde había posibilidad de que tú como empresa pudieras coinvertir como MIPYME o como empresa grande o pequeña, con la industria privada local, con el gobierno del estado, con el gobierno federal, en inversiones 3x1, 4x1, que incluyera muchísimo esta formación de nuevos investigadores mexicanos en sus plantas, como
¿Cuál es la intención real de estas becas para ninis y que han sido un fracaso de cómo estar formando este tema? Y la tercera vertiente, además de fortalecer la COFEPRIS y de hacer ciencia y tecnología un poco más directa, sería claramente mejorar todo el sistema de telecomunicaciones en nuestro país para tener una buena data. Tú no puedes hacer planeación sin una buena data. No puedes hacer una buena planeación si no tienes metas e indicadores basados en resultados. Entonces, tener una buena data, hacer una buena inversión y claramente fortalecer la COFEPRIS son tres políticas públicas que se habíamos propuesto con Xochitl Gálvez en este frente que teníamos, Fuerza y Corazón por México, para fortalecer no solamente la industria de los dispositivos médicos, como lo está haciendo, sino aparte toda una política farmacéutica nacional con biotecnológicos, con medicamentos genéricos comparables, con biotecnológicos de manera puntual. No, totalmente de acuerdo, doctor. Y sí, yo creo que esos son los tres ejes sobre los que habría que desarrollar una política pública. Estoy seguro que ahora que vas a continuar en tu labor legislativa, pues lo estarás impulsando. Esperemos haya eco. ¿Sí? Yo sé que por lo que he leído, la Secretaría de Salud va a tomar un papel más de rectoría y creo que desde ahí se puede hacer. Y si el doctor Kesenovich continúa al frente de la Secretaría, eh, bueno, tú y yo lo escuchamos y él tiene esa misma intención. Esperemos que esa rectoría permita la escucha y las propuestas de, como la tuya, ¿no? Como la de otras eh, Sí. actores del sistema. Mira, No solo, de esa época ahora, si me permites interrumpirte, que cuando escuchamos ahora, yo estoy ya muy triste, la verdad. Estaba entusiasmado, por decir hechos puntuales que me han provocado más tristeza. No puede haber un papel rector si no tienes dinero y no tienes dientes. Entonces, cuando el presidente le dice que el que tiene que seguir es Zoe Robledo sobre la presidenta electa, cuando le dice que el que tiene que seguir es el titular de la COFEPRIS, que ahora será el titular del INS Bienestar, que ya había sido el titular médico en el INSABI, como es el caso de Alejandro Sbarch, pues ya nomás nos falta, y ya sabíamos que aparte, en el caso del ISSSTE iba a estar Martí Batres, que no sabe de salud, es decir, sabe todo menos de salud. Y por último, que 82 centavos de cada peso no van a ser manejados por salud. Y de los un peso con 8 centavos manejados por salud, 60 centavos no van a ser del doctor Kesenovich. No veo cómo puede ser rectoría si no tiene dientes, si no va a tener dinero. La verdad es que va a quedar en puras buenas intenciones. El que tiene el oro tiene la regla. Y hoy el oro y la regla la tiene el director del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zoe Robledo. sí, bueno, de verdad que van a ser unos años desafiantes, de muchos retos, pero también de muchas oportunidades. Al final yo creo que para la industria de dispositivos médicos, independientemente de nuestra tendencia eh, política o económica, pues todos queremos un país con mejor salud, un país con mejor economía. Ojalá que se den las condiciones para que eso vaya sucediendo. Me No, gustaría, sí, bueno, dime, doctor. decirte que en realidad lo que ha estado ocurriendo en 6 años es la privatización del sistema de salud. Es decir, cuando un monopsonio, como ocurre con el sistema público de salud, es tan ineficiente y tan incapaz, la gente, como se demostró hoy por la mañana que te comentaba en Salud Pública de México, marca que gasta mucho más de sus bolsillos y quien ha estado creciendo es el sector privado, entre ellos los dispositivos médicos, que creció por arriba de lo esperado. Entonces yo le auguro en los próximos 6 años al sector de la MID, de dispositivos médicos, un futuro muy extraordinario, porque claramente las herramientas que tiene hoy el dispositivo va a ayudar muchísimo a la salud y la gente lo puede comprar. Entonces, a pesar de que no haya un papel rector importante en el sector público, claramente la población sí sabe qué es lo bueno, claramente la población sabe qué es lo que necesita y está dispuesta a gastar en ello, y así lo ha demostrado en los últimos 6 años, Francisco. Sí, sí, doctor. Digo, al final quienes pueden lo van a poder hacer, quienes no, desafortunadamente no podrán. Y bueno, este es un caso triste que va a marcar mayor desigualdad en México. Me gustaría hacer una última pregunta, doctor, porque el tiempo se nos termina. Eh,
precisamente en esta parte de los dispositivos médicos, ¿crees que en México tenemos un entorno adecuado para la innovación, para startups, pequeñas empresas que puedan aportar mucho en este campo? Recién México ocupa en Latinoamérica con 12 países, ocupa el lugar séptimo en torno a la inversión. Teníamos una buena regla jurídica para en torno a la inversión. Cuando se compara, hay un estudio muy importante de FIFARMA para hablar de la innovación en Latinoamérica, pero en otras áreas como la que está ocurriendo ahora, si no hay certeza jurídica, no va a haber un buen entorno para inversión. No va a haber un buen entorno para inversión si no estableces fondos de investigación para salud por parte del gobierno. Y no hay fondos ahora. No puedes establecer un buen entorno de investigación si no estás promoviendo desde el gobierno la transferencia de tecnología y que a través de la COFEPRIS o a través del Consejo de Seguridad General, en vez de fortalecer la transferencia, la tratas de bloquear. No va a haber un buen entorno de innovación si no fortalecemos, como tú bien señalabas, Francisco, y ahí te lo firmo 10 veces, esta colaboración que yo sí percibo público-privada, porque creemos también en la economía social de mercado. En el caso de mi partido, Acción Nacional y un servidor, creo claramente en eso. Y no puede haber un buen entorno a la educación si no se invierte, como tenemos que hacerlo, con muchísimas escuelas que dan educación en ciencias de la salud. Tenemos que incorporar a las universidades, tenemos que incorporar al sector público, tenemos que incorporar al sector privado de manera plena. Entonces, el entorno a la inversión, con los datos que podemos comparar y que son válidos en el mundo, el número de patentes registradas, el número de patentes de proceso, el número de patentes que tiene con tecnología, estará cayendo en México como ha caído los últimos 6 años. La verdad es que en 6 años, el último dato que tenemos hoy libre es del 2022 y marca un descenso en este entorno para la inversión. Sin embargo, soy optimista porque a pesar de eso, al menos en México, son las importaciones los que han hecho fuerte el mecanismo de dispositivos médicos que se consumen en el país. Ojalá que fuera nuestro, ojalá que los empleos y la transferencia nuestra fuera nuestra, ojalá que haya muchas MIPIMES y sectores medianos de esta industria que nos permitan poder tener dispositivos tan sencillos en cada una de las casas de casi 17 millones de mexicanos adultos mayores que tendremos en los próximos 10 años. Yo auguro un futuro exitoso a pesar de estas restricciones, que no soy pesimista, simplemente las marco para saber con cuáles restricciones estaremos jugando en un futuro. Muchas gracias, doctor, por tu respuesta. Totalmente de acuerdo. Creo que tenemos un futuro retador, pero tenemos también como mexicanos esta fortaleza. Yo, como siempre he dicho también, los buenos somos más. Realmente seguimos siendo más los buenos. Pues, Sin duda, de verdad, te agradezco muchísimo el tiempo, doctor, de esta entrevista. Esperemos tener oportunidad de volver a platicar ahora ya que estés en la 66 legislatura nuevamente para ver qué cosas van sucediendo y sobre todo ya que empiece el nuevo gobierno para ver si nos seguimos decepcionando o si vemos que haya un cambio de veleta, un golpe de veleta y que las cosas vayan a ir mejor como país y especialmente en la parte de salud, que es donde estamos nosotros involucrados. pues agradezco mucho tu gentil invitación e invito a la gente que nos pueda ver a través de estos medios que nos sigan. Mi página de internet es Sinache, Héctor Sinache, HéctorJaime.mx, mi Twitter, @HéctorJaime, mi Facebook, doctor Héctor Jaime, y ahí estaremos al pendiente. De hecho, hace 2 días decirte que metimos la segunda iniciativa para poder regular la inteligencia artificial en salud, entre muchas otras que hemos puesto en los últimos 4 meses sobre telemedicina, teleconsulta, salud digital, cuidados paliativos, manejo de diabetes mellitus, etcétera. Entonces, síganos en las redes, denos sus ideas para poder ser su voz en el Congreso. Permítanos servir y permítanos hacer, junto con ustedes, un México mejor. Somos más los más, como bien decías, Francisco. Bueno, doctor, de verdad, muchísimas gracias y por supuesto la invitación a que te sigamos y a que todos vayamos contribuyendo. Muchas gracias a quienes se conectaron en esta ocasión. Vamos a tener también esta grabación disponible ahí en las redes sociales. Bueno, pues que tengan un excelente día y como se despide mi amigo Gus Arellano, recuerden que las ventas son nuestro estilo de vida. Gracias. Hasta la próxima.